Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También, si quisieras participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atento, atenta a las notificaciones que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios de YouTube. Vale. Te recuerdo que hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir alguna lectura de tarot, solamente debes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy, que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario, ¿vale? Aries, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también. Primero vamos a mirar un poco lo que es la energía general de esta lectura. Primero tenemos un 2 de copas. Esta carta nos habla de unión, nos habla también de reciprocidad, de compromiso, de un amor verdadero. Es una relación llena de esperanzas, de sueños y de proyectos. Si bien esta carta no nos asegura que va a perdurar en el tiempo, nos habla de que es un buen comienzo, ¿no? También tenemos a la reina de copas al reverso y esta reina nos habla, ojo también con ser muy exigente con la pareja, de donde sea que venga esa energía. Puede haber mucho desconformismo y crítica también. Especial cuidado con formar una relación codependiente con esta persona y que nuestro valor propio dependa de nosotros mismos más allá de lo que tenga que ver con esta persona. De todas formas se ve bastante bien. También tenemos un 3 de pentáculos. Esto también nos habla de tener metas en común, en conjunto y un trabajo que se hace en el día a día, como se va forjando la relación en cada momento, ¿ok? Esta también es una persona que te valora, que te aprecia, ¿no? Vemos que los sentimientos son recíprocos y me gustaría mirar un poquitito más. De todas formas, vamos a ver en profundidad tu energía. Tenemos una pareja poderosa aquí con la reina de copas y el rey de copas. Ambos están al reverso, eso sí. Y entonces hay que explorar un poco las potencialidades que tiene esta conexión. Porque ambas cartas nos hablan un poco de la posibilidad de desarrollar codependencia emocional. Entonces nos muestran una especie de banderita roja, ¿no? Acá pueden haber emociones que son muy intensas, pero a la vez muy inestables también, lo que puede resultar un poco confuso, pero es importante que nos hagamos cargo de nosotros mismos y que no busquemos la validación allá afuera o en otros o en nuestra pareja, ¿vale? Ahora, tenemos un 9 de bastos para ti en tu posición. Puedes estar prestándole bastante análisis a esta situación. Es importante tener calma y paciencia porque cualquiera sea el proceso que estés viviendo, sí se puede sanar, pero hay que prestar atención que el costo de sanar cualquier cosita que tenga que sanar no sea demasiado alto. Es una relación que hay que cuidarla también, pero es importante cuidarnos a nosotros mismos primero. Me gusta ver varias cartas de copas, es un buen anuncio, pero sí me gustaría ver las cositas que hay que cuidar, ¿no? Nos dan ciertas banderitas rojas. Vamos a ver ahora la energía de tu persona especial. Tu persona especial tiene la carta de la torre al reverso. Esta carta de la torre nos habla de algunas especies de rupturas, pero que suelen ser menos graves. ¿Por qué? Porque el sentimiento está y la visión de construir algo en conjunto también está. Esto puede hacer o nos puede hacer alusión a algún aspecto personal de tu persona, algo que esté viviendo en otro plano que no sean el ámbito de pareja también. Nos dice esta carta que las cosas se pueden mejorar con el diálogo, ¿vale? Y también tenemos la carta de la muerte al reverso. Ambas cartas nos hablan un poco de rupturas. Quizá esta persona
está teniendo un impasse en este momento con lo que tiene que ver con nosotros. Pero aún así los sentimientos son recíprocos y por eso me gustaría o siento que hay algo más aquí que hay que mirar, ¿vale? Hay un cambio repentino quizá en la actitud de nuestra pareja, lo que nos hace sentir que está un poco la conexión en peligro y desde ahí se genera un poco de codependencia. Es importante que te mantengas estable en tus propias emociones y quién eres, ¿ok? Esta es una persona que también tiene que evaluar bastante sus actitudes, cómo está haciendo las cosas en la conexión. Vamos a ver un poco más la energía entre ambos. Me gusta mucho, esta es la carta del juicio, nos habla de reconciliación, unión, también nos habla de que los replanteamientos que pueden estar sucediendo ahora en la pareja pueden resultar de forma positiva. Siento que hay bastantes cosas que hablar y comunicarse entre ustedes en la pareja. Es importante también, la carta del juicio nos habla mucho del perdón y comenzar de nuevo esa reconciliación, ¿vale? También tenemos esta carta de la luna. A mí me llama mucho la atención la carta de la luna al reverso, porque aquí quizá lo que nos pueda retener o nos pueda afectar en la conexión son inseguridades. Hay alguien aquí que pueda tener sentimientos confusos acerca de esto y es importante poder aclararlo, ¿vale? Hay que cuidarnos de los problemas que puedan estar apareciendo en la conexión. Me gustaría ver un poco más la energía de tu persona especial. Tenemos un 6 de copas al reverso, un 2 de bastos y un 9 de copas. Es como si luego de una especie de ruptura o momento de impas, esta persona comienza a mirar hacia ti. Siento que para algunos de ustedes esta ruptura tiene que ver quizá con otra conexión u otro suceso en la vida de tu persona especial que es importante, y cuando ocurre esa ruptura, esta persona cambia las actitudes hacia ti de forma positiva y quiere comenzar a mirar hacia eso que están trabajando en conjunto y tener una conexión plena contigo. Tenemos la carta al reverso. Es importante aclarar o hablar acerca de ciertas inconsistencias. Siento que hay bastante silencio en esta lectura. Es importante que puedan hablar del compromiso, lo que tiene que ver con el compromiso, ¿vale? También tenemos la carta del ermitaño al reverso. Nos indica principalmente que esta ruptura o este momento de impas que pueden estar teniendo tiene que ver con la falta de diálogo. Y lo vemos porque nos faltan muchas cartas de espadas, que son las que tienen que ver con la comunicación. Entonces, yo sí le veo un gran potencial a esto. Me gustaría que sigamos hablando de cómo poder sanarla o poder potenciar esta conexión. Entonces me gustaría principalmente darles consejo, porque cualquiera sea lo que está pasando entre ustedes, no todo está perdido en esta conexión, ¿vale? Me gustaría mirar un poco más guías espirituales acerca de esta conexión. ¿Qué necesitamos saber? Ok, el nuevo ciclo romántico comienza. Puedes esperar un cambio profundo, pero cambios son requeridos y son necesarios, ¿vale? Porque estás muy cerca de llegar a tu meta. Solamente hay que salir de la zona de confort. Cuando estamos en este 9 de espadas, de bastos, y hemos sido anteriormente heridos en nuestras conexiones, tendemos como a retraernos. Es importante acá, la invitación de estas cartas en particular es a salir de esta zona de confort. Me gustaría ver más profundo todavía. Muchas gracias, guías espirituales. Quédate hasta el final, que vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, y si es que esta conexión, después de todo, ¿no?, sigue siendo recomendable. Tenemos la carta de... nos habla mucho de codependencia en esta lectura, y que me llama la atención para ser Aries, ¿no? Que exista la codependencia, pero sí es importante poder observarla, ¿no? Porque la codependencia tiene que ver un poco con la falta en el trabajo de la autoestima a nivel personal. Entonces, ámate, quiérete, que tu valor
personal no dependa de lo que está pasando o no está pasando con otra persona. Acá las cartas te hablan de expresar tu amor y también nos habla de disfrutar el tiempo en conjunto con la luna de miel. Esto significa poder pasar tiempo de relajo, ¿vale? Como siempre quiero mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para Aries. Es como si faltaran muchas conversaciones para que puedan entenderse y entender desde dónde vienen, porque siento que ambos tienen una intención muy buena uno hacia el otro y ambos quieren trabajar en conjunto y que sea recíproco, pero muchas veces me indican los guías espirituales que hay formas distintas de amar y que tu persona especial puede estar pasando por asuntos fuertes en su espacio personal, ¿vale? Que quizás no son cosas que tengan que ver tanto contigo, pero sí obviamente afectan a la relación. Dentro de los próximos meses podemos encontrar una resolución pacífica acá. Si nuevamente te están pidiendo tomar acción de alguna forma, acción con lo que tiene que ver con mejorar tu salud emocional, principalmente trabajar en el chakra del corazón y también en el chakra base. Me indican que te des solidez para poder comunicarte claramente qué es lo que tú necesitas también y cómo pueden ir sanando esto, ¿vale? Porque sí se puede sanar, pero va a depender de ustedes hacia dónde quieran dirigir esta conexión, ¿vale? Interesantísima lectura. Quería tirar un par más de cartas, algunos mensajes de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le gustaría decirle la persona de Aries a Aries en estos momentos? Ok. Me hubiese gustado tratarte mejor. Yo te amo. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo y tú te acercaste más a mí que cualquier otra persona. Muchas cosas me recuerdan a ti y vamos a estar juntos nuevamente. Me arrepiento de haberte mentido, ¿no? Hay algo en esta lectura que tiene que ver como con ocultar los sentimientos también, que tiene que ver con no decir o no dar suficiente información. Y eso también te puede dar cierta inseguridad, ¿no? Por eso es importante dar el espacio para poder aclarar también y que ambos puedan expresar lo que sienten y lo que está pasando realmente en esta conexión, ¿vale? Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok, as de espadas al reverso, 5 de bastos, paje de pentáculos al reverso y el 10 de copas. Nos vamos a quedar aquí y vamos a entrar a analizar esto. El as de espadas al reverso muchas veces nos habla de silencio. Pueden haber discusiones y malos entendidos que les llevan a tener conflictos, ¿no? Y conflictos que tu persona ya quiere terminar, ¿vale? Sí me preocupa un poco la inestabilidad de esta persona, pero presta atención también a su comportamiento. Esta persona quiere algo sólido contigo, una relación muy estable y una relación muy feliz, muy pacífica también, ¿vale? Es como si quisiera dejar la preocupación atrás. Es como que sabe que no ha estado poniendo el esfuerzo necesario para poder aclarar las cosas entre ustedes. Tenemos este 7 de espadas. Siento mucho también que esta es una persona que oculta mucho sus sentimientos, pero viene aquí con ese caballero de copas a expresar amor, ¿vale? Es importante poder definir sus emociones. Esta persona sí te quiere sinceramente y quiere hacer esa oferta de amor. Se mueve un poco más lento. Siento que es una persona que resguarda bastante sus emociones, pero sin duda las va a estar mostrando con todas estas cartas de copas. Me gusta ver muchas cartas de copas porque nos dice que el sentimiento puede ser honesto. Lo que falta acá, como siempre o casi siempre en las lecturas, es comunicación clara.
y dar el espacio a escuchar también al otro, ¿vale? Me gustaría darte un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Viene acá con una oferta de amor para ti con ese caballero de copas. Definitivamente. Lo que no viene desde el amor viene desde el ego. Esto nos habla que lo que viene desde el miedo, ¿no? Las inseguridades, no está viniendo desde el amor incondicional. Y eso coarta muchas veces nuestro poder de manifestación. Y nos aleja más del amor cuando venimos desde el ego, no desde el miedo, desde las inseguridades. Esta carta en particular te pide soltar aquello que viene desde el ego y darle el espacio al amor incondicional, y eso es lo que les puede ayudar a sanar esta situación sin duda, ¿no? Ok, para ustedes tenemos la carta de la luna con una estrella. Luna nueva, me habla mucho de la luna nueva. Cuando estamos viendo este dije en particular, la luna nueva también tiene que ver con hacer cambios y renovarse. También cuando nos muestran este zorro, me recuerda mucho a lo que tiene que ver con el Principito. Pueden haber muchos mensajes en el Principito para ti que te puedan complementar, pero siento mucho la guía divina. Es importante poder aclarar lo que uno siente que es un comportamiento poco honesto o deshonesto, porque pueden ser malos entendidos también. Así que si los logras aclarar, vas a poder obtener toda la información que necesitas para poder comprender esta situación de forma profunda, ¿vale? También tenemos la guía divina aquí asistiéndonos, sin duda. Los ángeles del amor están aquí para nosotros con este dije. Es importante renovar esto con comunicación y con amor, si es que así tú lo deseas, ¿vale? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti, Aries. Espero haberte ayudado con esta lectura. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.